Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Mariano Tucci. Gracias, presidente. Presidente, nosotros particularmente no vamos a expresar objeciones sobre el articulado en lo que refiere a este inciso, pero sí queremos expresar nuestra preocupación por el funcionamiento del Ministerio de Ambiente a más de 2 años de su creación. Porque nosotros escuchamos desde hace mucho tiempo que se repite una y otra vez, como decía la diputada Lucía Echeverri, que se ha jerarquizado el ambiente al darle rango ministerial, pero cuando contrastamos esta afirmación con el presupuesto asignado de este ministerio, nos damos cuenta que en términos reales ese presupuesto sigue siendo bastante marginal, muy marginal. Y en ese sentido nos animamos a afirmar, presidente, que la política pública sigue sin priorizar los temas ambientales en nuestro país. El ministro de Ambiente, que es un hombre de esta casa, que es un hombre político, participa activamente dentro y fuera del país de diferentes eventos, pero parece estar más preocupado y concentrado en sostener un discurso orientado a la producción y a la exportación del agronegocio que en defender el derecho humano de acceder a un medio ambiente limpio y saludable. Y en este sentido es que nosotros nos preguntamos razonablemente si el país ha sumado a su engranaje institucional un ministerio que está al servicio del cuidado del ambiente o si por el contrario, como decíamos recién, trabaja al servicio de la producción y del gran capital. A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, la opinión del ministro Adrián Peña cuando un alto funcionario del Ministerio de Ganadería afirma, y leo textual, desde algunas gremiales la obligatoriedad del registro de aplicaciones de plaguicidas se veía como algo que no era positivo, con lo cual conversamos y dimos el ok diciendo, bueno, hagamos una libertad responsable. Y me gustaría, digo, presidente, conocer la opinión del ministro, porque esta afirmación, además de admitir ciertas presiones de las gremiales, es temeraria, porque lleva el concepto de libertad responsable a una dimensión insospechada, interponiéndola incluso al bien común. Entonces nos preguntamos, si el Ministerio de Ambiente no actúa ahí, no marca perfil y no discrepa, ¿para qué está? Y esto es el fiel reflejo de su rendición de cuentas y de lo que se le adjudica al inciso en términos presupuestales, presidente. Para jerarquizar el ambiente hay que dotarlo de recursos, de capacidades técnicas y de un marco general que permita el ejercicio de las funciones de contralor que tiene el Ministerio. Si no, ¿para qué está? Y cuando revisamos el articulado conceptualmente hay muy poco de lo que estamos refiriendo. Ni siquiera están los recursos suficientes para que el Ministerio pueda tener un edificio adecuado que permita unificar sus dependencias, señor presidente. El 5 de junio de este año, los trabajadores nucleados en ATMA expresaron mediante una entrevista en el canal TV Ciudad, su preocupación genuina para realizar controles necesarios por falta de mantenimiento de vehículos, malas condiciones de equipos de navegación que son necesarios para el monitoreo de agua y falta de insumos para realizar análisis en laboratorio, falta de recursos humanos, hay un 40% de contratos, no hay sede propia dificultando el trabajo en oficinas dispersas en distintos edificios, incluyendo espacios con patologías edilicias que son serias, como el edificio, por ejemplo, que está ubicado en calle Galicia 1133. Es decir, no se generó una estructura del Ministerio innovadora, sino que más bien se mantuvo la vieja estructura heredada del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y mientras que los trabajadores nos dicen esto, señor presidente, y expresan carencias de todo tipo, el Ministerio ejecutó el 90% del crédito vigente en el pasado año y la verdad que esto es muy difícil de comprender dada la situación que estamos describiendo. Por otra parte, presidente, está claro que este Ministerio ha decidido no utilizar la herramienta de áreas protegidas en la superficie terrestre, no hay una sola nueva área protegida en este periodo de gobierno y en este marco vale la pena preguntarse por qué, ya que esto va a contrapelo de las experiencias y de todas las recomendaciones internacionales. Al mismo tiempo se expresa el deseo de avanzar con áreas superficies marinas hasta alcanzar el 10% de la superficie, pero nada de esto se visualiza en el proyecto que tenemos hoy a consideración. Entonces, no entendemos cómo se piensa avanzar en esta política sin recursos, o quedará solo, presidente,
en una declaración mientras se continúa adjudicando zonas para la explotación petrolera. Entonces allí tenemos una nueva contradicción de este gobierno y en esta materia. Tampoco se visualizan recursos adicionales para que el Ministerio incorpore en sus políticas y estrategias la conservación del bosque indígena y la reducción de la pérdida y degradación del bioma pastizal. El rol de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos es nominal y totalmente relegado a ganadería, ni hablar ya de recursos para avanzar en una política que considere la diversidad biológica acuática. Entonces, presidente, este proyecto de rendición tampoco muestra recursos adicionales para implementar el Plan Nacional de Gestión de Residuos. ¿Cómo se ejecuta, me pregunto yo, un plan que no tiene plata, señor presidente? Yo realmente no lo sé. Recordemos que este gobierno decidió retroceder y no hacer efectivo el cobro del IMESI a los envases y plásticos de un solo uso. Y está en todo su derecho, por supuesto no lo estamos objetando, pero ¿dónde piensa el gobierno nacional que va a salir los recursos para avanzar en la gestión de residuos? Los diputados del interior del país que están presentes en sala han encontrado en este proyecto de rendición de cuentas los apoyos necesarios del gobierno nacional para responder a la problemática de reciclaje y disposición de residuos. ¿De dónde van a salir los recursos para mejorar el estado de los vertederos a cielo abierto que proliferan en la mayoría de los departamentos? Tampoco lo sé, presidente, porque el gobierno no lo dice en su proyecto de rendición de cuentas. Entonces, para terminar, si este gobierno piensa que se va a mejorar la gestión ambiental por hacer una feria sostenible o intentar convencer a los mercados de que nuestra producción es buena y que no contamina, estamos en problemas, el país está en problemas. Y con mucha honestidad, señor presidente, nosotros no compartimos, y mucho respeto, por cierto, esa mirada o impronta que vemos le quiere dar el ministro y el gobierno a la política ambiental. Muchas gracias.